Aquí les mostraré un ejemplo de cómo llamar a una función creada en cualquiera de estos lenguajes o cualquier otro lenguaje que no esté escrito acá, mandarla a llamar dentro de un gestor de base de datos. Como pequeña introducción, ¿por qué nosotros crearíamos una función en algún lenguaje en particular en vez de crearla internamente en un gestor de base de datos? Pues ciertamente para el programador podría ser más sencillo o podría tener más fácil manejo si está acostumbrado a crear funciones en alguno de los lenguajes que él prefiera. También los lenguajes tienen cierto tipo de ventaja en comparación con al crear funciones en SQL. Entonces, tomando ventajas de todo lo que se puede hacer en un lenguaje de programación, es así como nosotros creamos la función separada de la base de datos, pero luego hacemos referencia a ella dentro de la base de datos, dentro del gestor de base de datos. Entonces, en este ejemplo, yo he creado funciones en el lenguaje C# y dentro del gestor de base de datos estaré utilizando SQLite. Entonces, ¿cómo creamos y cómo mandamos a llamar una función externa creada en un lenguaje de C# a un gestor de base de datos como SQLite? Que estrictamente hablando no es un gestor de base de datos, simplemente es un gestor de archivos. Pues bien, tenemos acá un pequeño formulario donde solamente tiene para ingresar un query, lo podemos correr y en la parte de abajo mostraremos el resultado. Entonces, para comenzar, lo primero que se deberían de tener es tener la referencia a las librerías de SQLite para crear una conexión, tener la base de datos ya creada y tener la conexión. Pues ese no es el punto de este video y ese deberán investigarlo por su parte. Ok, muy bien. Para crear una función, primeramente nosotros debemos de crear una clase que herede de SQLite Function. Este SQLite Function, como ustedes pueden ver, está dentro de la librería de system.data.sqlite. Nosotros heredamos de SQLite Function porque nosotros vamos a mandar a llamar esta función, que esta función está dentro de SQLite Function. Si nosotros entramos a la clase, vemos de que la función que nosotros mandamos a llamar es esta y recibe de parámetro un arreglo de objetos. ¿Por qué recibirá de parámetro un arreglo de objetos? Porque le podemos mandar cualquier dato sin preocuparnos qué tipo de dato sea, sin preocuparnos si es un número, sin preocuparnos si es una cadena de texto, sin nada de eso. Y dentro de ella nosotros implementamos nuestro código según lo que queremos que haga nuestra función. También nosotros le decimos a SQLite Function, a nuestra base de datos de SQLite, de que nosotros estamos creando una función externa. ¿Cómo hacemos esto? Pues acá tenemos esta línea de código. Nosotros le entregamos un nombre, le entregamos la cantidad de argumentos y le entregamos el tipo de función que puede ser. Escalar para cuando regresemos datos primitivos, como enteros, decimales, texto, caracteres, o algún otro tipo de dato ya más ordenado, como por ejemplo si queremos regresar una tabla. Entonces, en este ejemplo, creé una función ping, que lo que hace es
ver si hay una conexión con la IP que yo le provea. Aquí pueden ver cómo está implementada con la IP que yo le provea y ver si hay una conexión. Si la hay, retornará 1. Si no encuentra conexión, retornará 0. Ahora, dentro de los parámetros, como es un arreglo, hay que castearlos si los vamos a utilizar como texto o si los vamos a utilizar como números, también hay que castearlos. Y en nuestro caso, SQLite es bien inteligente con los tipos de datos. Entonces no hay un problema en que tengamos que preocuparnos por regresar si va a ser un string, si va a ser un int, si va a ser un float. No hay ningún problema y no debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? De todos modos, esta función devuelve un objeto y a la hora de SQLite tener el trabajo de leerlo, lo sabrá leer correctamente. Algo que cabe mencionar es que en particular SQLite crea las funciones externas y para una base de datos en particular y no la mantiene, por decir así, compartida para que se pueda ejecutar si yo me voy a la base de datos. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que esta función creada o cualquier cantidad de funciones que yo cree solamente podrán ser ejecutadas dentro de este contexto en el que yo la creé. ¿En cuál? En esta aplicación. En esta pequeña aplicación de ejemplo, solamente en este contexto yo podré mandar a llamar estas funciones. Porque SQLite no es un sistema, no es un gestor de base de datos completo. No pasa eso con, por ejemplo, con Oracle, que Oracle uno crea una función externa y una vez esta ya esté cargada y esté mapeada, se puede mandar a llamar desde cualquier contexto, desde cualquier conexión que cree cualquier usuario que tenga los permisos necesarios. Entonces, vamos a probar la funcionalidad. Y entonces, probemos si funciona el ping. Vamos a generar un ping con Microsoft y vemos que devuelve 1. Si coloco cualquier dirección IP mientras carga, vemos de que devolvió 0. También probé con otros tipos de funciones como por ejemplo una conversión de Celsius a Fahrenheit. Colocaremos 35 Celsius y lo convierte a Fahrenheit. Entonces, todas estas funciones están implementadas en C#, pero las mando a llamar desde la base de datos. Es todo el ejemplo que les quería mostrar y gracias por su atención.